En la actualidad, muchas personas en círculos cristianos creen que todo cristiano tiene la misma capacidad que Jesús y los apóstoles de expulsar demonios. Esto es un error serio, por lo menos por tres razones, de acuerdo con el Nuevo Testamento. En primer lugar, el Nuevo Testamento presenta únicamente a Jesús, los apóstoles y líderes cercanos a ellos como aquellos que expulsaron demonios de personas que realmente estaban poseídas. En segundo lugar, no hay ningún mandato, ni ejemplo, ni instrucción en todo el Nuevo Testamento, particularmente en las epístolas, las cuales ustedes saben son normativas para la vida de la iglesia, interpretadas de manera apropiada. No hay ningún mandato, ejemplo, ni instrucción específica en las epístolas del Nuevo Testamento, en donde un cristiano común y corriente sea mandado o instruido en cómo expulsar demonios. No hay ningún ejemplo ni instrucción a desarrollar algún tipo de ministerio de liberación en una iglesia local para expulsar demonios. Y en tercer lugar, esto les puede parecer interesante, los únicos que pretenden en el Nuevo Testamento expulsar demonios son los falsos maestros. Segunda de Pedro 2, 10, 11, Judas 8 y 9, habla de que son tan arrogantes los falsos maestros que no tienen ni respeto de las potestades superiores, esto es, de los ángeles, sean santos o caídos. Inclusive Judas 8 y 9 habla de que son tan arrogantes, y creen que tienen autoridad como para mandarlo, darle instrucciones a Satanás, a sus demonios, ponérsele coloquialmente hablando al tú por tú, cuando nos dice Judas 8 y 9, que ni siquiera Miguel, el ángel Miguel, ¿recuerdan? Cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo. Ni siquiera Miguel, ese ángel, el más poderoso de los ángeles santos, ni siquiera él, de acuerdo con Judas 8 y 9, se atrevió a reprender, a mandar a Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Entonces, ¿qué debes hacer si te encuentras con alguien que sospechas que está poseído por demonios? El texto que estudiaremos hoy nos ayudará a responder a esta pregunta. Hechos 19, versículos 11 al 20. Hechos 19, versículos 11 al 20. Vamos a leer este texto para iniciar nuestro estudio de hoy. Hechos 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había, versículo 14, 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En este gran capítulo recordarán que estamos estudiando 4 obstáculos superados por la palabra que te alientan a predicarla. El primer obstáculo es la ignorancia, versículos 1 al 7. El segundo obstáculo es la persecución, versículos 8 al 10. Lo estudiamos la semana pasada. El tercer obstáculo que encontramos hoy, versículos 11 al 20, son los demonios. Recuerden que estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, el cual se llevó a cabo alrededor del 52 al 56 después de Cristo,
Algunos también consideran que pudo haber sido 53 al 57, más o menos la misma fecha. Y aquí Pablo recuerdan que se encuentra en la ciudad de Éfeso. Como un dato histórico al margen, fue durante este tiempo en Éfeso que Pablo escribió Primera de Corintios. Y recuerden lo que está pasando, versículo 10, lo vimos la semana pasada, Hechos 19:10, hablando de Pablo. Así continuó por espacio de 2 años, recuerdan ahí en la escuela de Tirano, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y ahora llegamos al versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Noten que el agente de los milagros, el que hizo los milagros, era Dios. La fuente es Dios. Lo hizo por mano de Pablo. ¿Quién fue Pablo? ¿Un cristiano común y corriente? No, fue un apóstol. 1 Corintios 15:9. A lo largo de hecho, recuerden, vemos que fuera de Esteban en Hechos 6:8 y Felipe en Hechos 8:6, que fueron líderes cercanos a los apóstoles, Dios solo llevó a cabo milagros mediante los apóstoles. A pesar de que había miles de cristianos, recuerdan ya en esa época, como lo vemos por ejemplo ahí en Hechos capítulo 4, simplemente para recordarles, Hechos capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000, más las mujeres y otros pudo haber llegado a ser hasta 15,000, a pesar de que había miles de cristianos, y ya para Hechos 19 hay probablemente decenas de miles. A pesar de eso, Hechos solo registra que los apóstoles y personas cercanas a ellos, únicamente Felipe y Esteban, fueron los que Dios usó para hacer milagros. Ahora recuerden que aquí en Hechos 19, el Nuevo Testamento todavía está siendo escrito, y la función que tuvieron estos milagros, como lo vemos en Hechos 19:11, fue confirmar que verdaderamente los apóstoles habían sido enviados por Dios y hablaban la palabra de Dios. Porque no es como en la actualidad. Aquí oyen a alguien predicar y ustedes tienen la palabra de Dios en su totalidad, Antiguo y Nuevo Testamento, 66 libros, para evaluar como los de Berea en Hechos 17:11, si lo que oyen realmente es bíblico, si lo que oyen realmente es la palabra de Dios. Ellos no tenían eso y entonces Dios a través de los milagros usó esos milagros para certificar que realmente estos hombres hablaban de parte de Dios, habían sido enviados por Dios. Y esta verdad es confirmada por 2 de Corintios 12:12 y Hebreos 2:3-4. Recuerdan, Pablo habla ahí de las señales de apóstol. Aquí están. Ahora, ¿qué tan extraordinarios eran los milagros que Dios hizo? Porque observen de nuevo el versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué tan extraordinarios? Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños, una pausa ahí, paños traduce la palabra griega sudaria, sudaria plural viene de sudarion en singular, algo así como un pañuelo de tela para nosotros, lo usaban para limpiarse el sudor, también se podían amarrar esta toalla a la cabeza para que pudiera absorber el sudor. De hecho, esta misma palabra en Juan 27 se traduce sudario, hablando de Jesús, que se lo colocaron sobre la cabeza. Ahora observen, versículo 12, fueron tan extraordinarios esos milagros, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, o de su piel en el griego. Estos delantales, sumquintia en el griego, sumquintia, eran toallas pequeñas que usaban para limpiarse el sudor y las amarraban alrededor de la cintura o colgando de la cintura. Podrías decir, oye, ya nos dijiste en el 12 que tenían pañuelos y ahora toallas para el sudor. ¿Qué sudaban mucho? Mucho, claro. En esa parte del mundo puede llegar a ser muy caliente y en ese entonces no tenían las comodidades de las que gozamos en la actualidad. No había aire acondicionado, no habían ventiladores, mucho menos ropa dry fit de Nike y todo este tipo de tecnología que disfrutamos. Observen que esos pañuelos y toallas, versículo 12, pequeñas que habían estado en contacto con la piel de Pablo, se las llevaban a los enfermos, y al final del 12, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Noten, Dios mostró en su gracia
tal nivel de poder en ese entonces que esos pañuelos y toallas, aunque hubieran estado sudados, que hubieran tocado la piel de Pablo, eran colocados sobre los enfermos y endemoniados, y simplemente con colocar el pañuelo o la toalla, eran curados y los demonios expulsados. Esto, por cierto, es un eco del poder de nuestro Señor. Recuerdan en Marcos 5, 27 al 35, como cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús y fue curada. ¿Se dan cuenta? No hay ningún otro incidente en el Nuevo Testamento más que aquí con Pablo y el Señor Jesús, de que a través de la ropa de Jesús o de un apóstol fue curada una persona. Y esto en contra, de nuevo, ¿qué contraste con los charlatanes de hoy que te dicen pon la mano aquí o mándame, ahí te mando un trapito si mandas tu ofrenda y entre más cuantiosa el trapito va más ungido probablemente? Noten, no, esto es algo excepcional. No lo vemos en todos lados, no todo el mundo ahí tiene su tendedero con sus pañuelos especiales para sanar por todos lados, no, esto es algo excepcional. Versículo 13. Entran a la escena unos charlatanes. En los versículos 11 y 12 vemos milagros genuinos. Dios los hacía, ya lo vimos en el versículo 11. Pero observen el contraste en el versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes o itinerantes, es la idea. Este versículo muestra que había exorcistas entre los judíos. De hecho, Lucas 11:19 indica que habían exorcistas fariseos. Y nota en versículo 3, estos exorcistas judíos intentaron, por cierto, que eran los exorcistas, los que de profesión, por así decirlo, pretendían expulsar demonios. Y nota en versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro, quiere decir, mandar a alguien bajo juramento implorar, les mando, decían ellos, por Jesús, el que predica Pablo. Una pausa ahí. En otras palabras, habían oído que Pablo predicaba al Señor, y habían oído lo que el Señor hacía a través de Pablo. Y noten, este es un comentario al margen, pero vean, aquí Pablo, vemos que él predicaba a Jesús. Como dice 2 Corintios 4:5, Pablo lo dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Hermanos, este es como un comentario al margen, de nuevo, una marca de un predicador genuino. Predica a Jesús, predica la Biblia, no se predica a sí mismo. No habla todo el tiempo con muchos, de nuevo, charlatanes que se presentan a sí mismos como los héroes de sus historias y lo que supuestamente Jesús hizo en ellos, y no hay explicación y aplicación del texto, sino nada más, entre comillas, testimonios del poder de Dios en su vida, y hablan de ellos y lo que Dios ha hecho, y es ellos. No, Pablo no era así. Pablo predicaba a Jesús. De hecho, estos impostores lo reconocieron, versículo 13, Jesús, el que predica a Pablo. Ahora observen de nuevo, ¿quiénes dijeron esto en el 13? Al principio, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. Ellos sabían que Pablo predicaba a Jesús, pero no creían. Ellos no lo conocían como su Señor y Salvador. ¿Cómo lo sabemos? Observen que les decían a los endemoniados en el versículo 13, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No dicen, os conjuro por Jesús, nuestro Señor, el que nosotros predicamos. No. Ellos usaron el nombre del Señor como una fórmula mágica, como si fuera una receta secreta. Y esto indica dos cosas. Muy importante esto. En primer lugar, que eran unos charlatanes. Eran unos charlatanes. Esto se confirma en los versículos 14 al 16. Noten, ahorita, en un momento lo vamos a ver a detalle, pero versículo 15, en el 13 noten, estos exorcistas intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica a Pablo. Y en el 15, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?
Y en el 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eran unos charlatanes. Si realmente hubieran sido exorcistas, hubieran expulsado ese demonio, pero no pudieron. Eran unos charlatanes. Ellos vieron el nombre de Jesús como una mera fórmula, como una técnica entre otras técnicas que probablemente tenían para expulsar demonios, entre comillas. Ellos fueron como Simón en Hechos 8, 18 al 19, ¿recuerdan? Que vio la capacidad de los apóstoles como una técnica que se podía comprar. Y hay documentos históricos, además de la Biblia, que confirman lo que acabamos de decir. Por ejemplo, existe una colección de papiros del mundo antiguo que ha sido descubierta, y esta colección se llama la colección París, como la ciudad de Francia, París. En esa colección se encuentran varios encantamientos y hechizos que usan nombres de dioses, y entre los nombres de dioses que usan, incluyen el nombre del Dios verdadero y del Señor Jesucristo. Para darles una idea, uno de los hechizos en esa colección dice así: te conjuro por Jesús, el Dios de los hebreos. Otro hechizo dice: salve Dios de Abraham, salve Dios de Isaac, Jesús Cristus, etc. Los magos de esa época pensaban que era eficaz usar palabras que se oyeran extrañas y las tomaban de diferentes religiones. Y como pueden ver, eso es exactamente lo que estos 7 impostores, exorcistas judíos de Éfeso, hacen aquí en Hechos 19. Qué triste, qué parecido a muchos en la actualidad, ¿no es cierto? Como una fórmula. Y aquí ellos simplemente usaron el nombre del Señor como una fórmula, como una palabra mágica. Y el que hicieran esto, ahí en el versículo 13, indica, en segundo lugar, que la simple mención del nombre del Señor no garantiza una expulsión demoníaca. ¿Se dan cuenta? No porque esté algo mal con su nombre, porque ellos, versículo 13, dicen al final de nuevo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero versículo 15, el espíritu malo dice: saben que yo no los conozco. Y versículo 16, el espíritu malo los domina y no los obedeció. ¿Por qué? ¿No usaron la fórmula de manera apropiada? ¿Les falló algo en la técnica? No, porque solo Jesús, los apóstoles y personas cercanas a ellos tuvieron esta capacidad dada por Dios de echar fuera demonios. Ahora observen, nos da un ejemplo específico, versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. El jefe de los sacerdotes quiere decir que era el sumo sacerdote. Nos dice versículo 14, entonces, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, sumo sacerdote, que hacían esto. ¿Qué era lo que hacían? Versículo 13, que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estos 7 hijos de Esceva lo hacían. Ahora dice ahí que Esceva era sumo sacerdote. ¿Realmente era sumo sacerdote? Bueno, en los escritos del historiador judío Josefo encontramos una lista de todos los sumos sacerdotes que existieron hasta la caída de Jerusalén, hasta el año 70 después de Cristo, y no dice nada acerca de este Esceva. Y esto nos lleva a pensar que sus hijos, que igual que sus hijos, probablemente este era un impostor. Se hacía presentar como un sumo sacerdote. Y como pueden ver, la manzana no cayó muy lejos del árbol. Este charlatán tenía 7 charlatanes. Aparentemente aquí, como pueden ver, ilustra el dicho de tal palo, tal astilla. Y de hecho, al presentarse él como sumo sacerdote judío, quien tenía acceso al lugar santísimo, al templo una vez al año, recuerden, eso era el privilegio excepcional que tenían los sumos sacerdotes, la gente lo habría visto con una capacidad especial entre los que practicaban la magia. Claro que esto habría ayudado a sus hijos exorcistas. ¿Se dan cuenta? Estos 7 juniors impostores, hablando coloquialmente: no, mi papá es el sumo sacerdote. Mi papá entra una vez al año al lugar santísimo. Oh, estos 7 están bien conectados. Son exorcistas. Deben tener una capacidad excepcional porque su papá es el sumo sacerdote y él puede entrar ahí donde está el arca. ¿Se dan cuenta?
versículo 15, todo era una farsa. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, en griego dijo a ellos. ¿Quiénes son los ellos aquí? A los 7 hijos de Seba del versículo 14, que hacían esto del versículo 13. En otras palabras, los 7 hijos de Seba del versículo 14 estaban intentando invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Versículo 13, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Estos 7 lo están haciendo, pero versículo 15, respondiendo el espíritu malo, dijo a ellos en el griego, apuntando ahí en el contexto estos 7, les dice el espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Este es un gran texto y muestra dos verdades muy importantes. En primer lugar, obvio, el demonio sabía quién era Jesús y quién era Pablo. Lo vemos en Hechos 16, 17, 18, Marcos 1, 24. Los demonios saben quién es el Señor Jesús y quién los sirve. Ellos lo saben. Por ejemplo, ahí en Marcos 1, 24, lo pueden escuchar o acompañarme. ¿Se acuerdan cuando el Señor está aquí en la tierra? Nos dice, hablando del demonio, el espíritu inmundo, diciendo en Marcos 1:24, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Se dan cuenta que el demonio tenía teología ortodoxa, doctrina sana? ¿Dijo la verdad? Claro, los demonios saben. Los demonios saben. Entonces, regresando a Hechos 19:15, el hecho de que el espíritu malo les dijera a los 7 hijos de Seba, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, muestra de nuevo que el demonio sabía quién era Jesús, quién era Pablo, servía a Jesús. Y número 2, de manera implícita creemos, este versículo confirma que solo Jesús, los apóstoles y líderes cercanos a ellos, como Felipe ya lo dijimos en Hechos 8, tuvieron autoridad dada por Dios para expulsar demonios. Esto es confirmado, ya lo dijimos al principio, por el resto del Nuevo Testamento. No hay ningún ejemplo, y de hecho, hermanos, ya que está empezando el año, como una resolución, lean todo el Nuevo Testamento si gustan, y van a ver que no hay ningún ejemplo, ninguna instrucción, ningún mandato mostrando algún creyente común y corriente expulsando fuera demonios. Nadie más que Jesús, los apóstoles y líderes cercanos a ellos. Ahora, en Marcos 9, 38 al 39, hay algo importante. Marcos 9, 38 y 39, lo pueden apuntar ahí. Es una excepción que por ser una excepción confirma la norma reiterada en todo el Nuevo Testamento. Ahí Juan le dice al Señor que había visto a uno que en su nombre echaba fuera demonios. Y por el contexto parece indicar que realmente estaba expulsando demonios y parece que también era un verdadero creyente. Ahora, de nuevo, lo mencionamos al principio, los únicos que se presentan en el Nuevo Testamento fuera de Jesús, apóstoles y líderes cercanos a ellos, pretendiendo tener autoridad sobre los demonios, son los falsos maestros. Y acompáñenme a Judas 8 por un momento para ver esto, aunque ya lo citamos al principio. Judas, observen los versículos 8 y 9, allí en el penúltimo libro de la Biblia, Judas 8. Aquellos de nosotros con Biblias impresas luchamos a veces por encontrar estos pequeños libros de un capítulo, mientras que los que traen su celular, su tableta, ya llegaron ahí hace 10 segundos. Está bien, tengan misericordia de nosotros. Oren por nosotros y encontremos los libros. Judas 8, y aquí está hablando el Espíritu de Dios a través de Judas, es un capítulo, Judas, versículo 8, habla describiendo a los falsos maestros. Y dice aquí, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Versículo 9 nos da la respuesta. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo,
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Quiénes son las potestades superiores del versículo 8? Los ángeles, y aquí en el versículo 9 en el contexto, ángeles caídos encabezados por Satanás. ¿Se dan cuenta de la osadía de estos falsos maestros que creen que pueden hablarle y mandarle a Satanás y a los demonios? Cuando ni siquiera el ángel de nuevo más poderoso de los ángeles santos, Miguel, se atreve a mandarle a Satanás qué hacer. ¿Por qué? Porque reconoce Miguel la autoridad del Señor sobre Satanás y que Miguel no tiene autoridad sobre Satanás. Entonces, el Nuevo Testamento presenta las cartas en particular únicamente estos impostores como los únicos que pretenden tener autoridad sobre los demonios. ¿Cómo entonces enfrentamos a alguien que esté poseído por demonios en la actualidad? Dos sugerencias prácticas a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, es posible, escuche esto, en primer lugar es posible que lo que parece posesión demoníaca no lo es. Es posible que un supuesto endemoniado realmente no esté poseído y que solo sea una conducta rara deliberada, que está actuando. Un ejemplo, vayan a 1 de Samuel, capítulo 21, allá atrás Samuel, Reyes, 1 de Samuel, capítulo 21, y aquí encontramos una ilustración que muestra cómo alguien puede a veces actuar como si tuviera algún problema mental o espiritual, pero realmente es una mera actuación. 1 de Samuel, capítulo 21, versículos 12 al 15. Aquí en este contexto, recuerdan, David está huyendo de Saúl. Saúl lo quiere matar. Y en 1 de Samuel, capítulo 21, observen lo que sucede en el versículo 12. Primero de Samuel 21, 12. Versículo 11, y los siervos de Aquis le dijeron, 1 de Samuel 21, 11, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Cosa que en el contexto anterior, si lo ven después más adelante en 1 de Samuel 18, causó que Saúl tuviera envidia de él, y fue lo que desde el punto de vista humano incitó a Saúl a perseguir a David, porque le tenía envidia. Versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. En otras palabras, ¿sabe quién soy? ¿Sabe que Saúl me está persiguiendo? Versículo 13, y este es David, escuchen esto, 1 de Samuel 21, 13. Y esto es por temor en el 12, ¿ok? Tiene miedo, porque este es un fugitivo de la ley, digamos, israelita bajo Saúl. 1 de Samuel 21, 12, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y noten cómo se veía, versículo 14. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Versículo 15. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Aparentemente habían otros ahí en Aquis. Pero lo que quiero que vean, hermanos, versículo 13, cómo él cambió su manera de comportarse. Y es lo que pasa muchas veces con las supuestas enfermedades psicológicas. Y aún, hermanos, papás, escuchen con nuestros hijos. Ustedes lo saben. Se fingen enfermos. Digo, aplicando aquí a nivel paternal, maternal, a todas las edades. Siguen el patrón bíblico de David. Se comportan de alguna manera que contribuya a sus metas personales. El término que usamos moderno es manipulan. ¿No es cierto? Véanlo. Llega a pasar, pasó con David. Y nuestros hijos igual, y cualquier persona muchas veces por llamar la atención, por orgullo finalmente, porque de alguna manera quiere obtener algo, porque quiere evadir sus responsabilidades, porque es muy cómodo hacerse el tonto, ¿verdad? Y que te traten pobrecito, la víctima, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es tema de consejería bíblica, vayan con Roger, van a estudiar esto a fondo. De verdad, en una de las áreas, en asuntos específicos, cuando habla de la supuesta esquizofrenia y conductas así, este es uno de los textos, ¿verdad, Roger?
que hablan de cómo muchas veces eso no es más que una conducta deliberada. Y obviamente llega a convertir en un hábito en muchas personas y ya a la gente le cuesta más trabajo quitarse el hábito, pero es un hábito pecaminoso de mentira, de fingir. Entonces, estamos hablando de cómo enfrentar a alguien que está poseído por demonios. En primer lugar, reconoce que es probable que un supuesto endemoniado solo esté fingiendo. Y en segundo lugar, si realmente sospecharas que alguien está endemoniado, la sugerencia es que tengas cuidado y si Dios te da la oportunidad, predícale el Evangelio, porque solo Dios puede liberar a esa persona de la esclavitud al reino de las tinieblas y trasladarlo al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. No me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, ¿recuerdan? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué bendición, hermanos. El poder no está en nosotros, no, pero está en Dios y nos ha dado el privilegio de tener su palabra, la cual es poderosa y viva y eficaz. Y Dios a través de su palabra puede liberar a un endemoniado. Nosotros no, Él sí. Entonces, regresando a Hechos, capítulo 19, observen en el versículo 16 lo que hizo el demonio usando al hombre que estaba controlando. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, recuerden en el contexto, versículo 14, son los 7 hijos de Seba, pudo más que ellos, que los 7, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Observen la fuerza sobrenatural de este hombre que el demonio le dio. Por eso les decíamos, si alguien realmente está endemoniado, si sospechas, ten cuidado. Saltó sobre ellos, versículo 16, los dominó y de alguna manera les quitó la ropa y los lastimó. ¿Por qué les hizo esto este demonio controlando al hombre? Probablemente para mostrar su poder y humillarlos. En la manera de pensar judía, esto es muy importante de entender, en la manera de pensar judía, la desnudez pública era algo sumamente vergonzoso, aún para los judíos ortodoxos en la actualidad, porque se remontan a Génesis 3, cuando Dios vistió a Adán y Eva. Si hubiera sido uno de estos exorcistas profesionales, esperamos que después de esa experiencia hubiera renunciado, porque esto está bastante aterrador y peligroso. Pero noten de nuevo la capacidad de este hombre que el demonio le dio. Realmente estaba endemoniado. Este no era tipo David, como lo acabamos de ver. Un solo hombre le hizo esto a 7, que supuestamente, por cierto, eran profesionales, exorcistas profesionales, porque recuerden que en el 13 nos dice algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, itinerantes. Esta era su profesión, se dedicaban a esto. Probablemente ya habían experimentado algún supuesto encuentro demoníaco y habrían hecho todas sus técnicas para tratar de controlar a este hombre. Quizás persistieron usando sus supuestas estrategias, pero no pudieron. Y este versículo, junto con el 15, de nuevo vean el 15, respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. En el 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos dos versículos muestran de manera contundente que estos exorcistas eran unos charlatanes. ¿Por qué? De nuevo en el versículo 13 nos dice que se dedicaban a esto. Eran exorcistas ambulantes. Pero aquí en los versículos 15 y 16 son lastimados por un demonio controlando a un hombre. Eran unos impostores, eran unos charlatanes, pero la pregunta más importante es: ¿por qué hizo esto Dios? ¿Para qué usó esto Dios? El versículo 17 nos da la respuesta. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Noten que aunque el demonio no salió del hombre, lo que este demonio hizo, usando al hombre para dominar, herir y quitarle la ropa a estos 7, fue conocido por los habitantes de Éfeso y les causó temor. Y al final del versículo 17, aquí está la clave: y era magnificado el nombre, no de los exorcistas, no de Pablo, sino del Señor Jesús.
Esto es, Dios usó este incidente para llevar a la gente allá a reconocer el poder del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo más probable es que la gente supo lo que el demonio dijo en el versículo 15, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, y Pablo quien está predicando al Señor, la gente habría sabido. Allí en Éfeso, aunque todos oyeron y exaltaban el nombre del Señor Jesús, versículo 17, no todos fueron salvos. Esto lo sabemos, como lo veremos si Dios quiere la semana que entra, porque en los versículos 23 al 41 vemos que muchos de los efesios permanecieron en su incredulidad, adorando a su diosa falsa Diana. Pero hubieron otros que sí creyeron. Observen versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, versículo 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros. Una pausa ahí. Estos libros no eran como los libros que conocemos. Eran rollos y pergaminos que tenían fórmulas mágicas. Y observen lo que hicieron con estos libros. En el versículo 19, y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Cuánto eran 50,000 piezas de plata? El salario de 50,000 días de un obrero. Esto equivale a unos, escucha esto, 137 años del salario de un obrero en Éfeso en esa época. Esto era muchísimo dinero. Esto muestra lo mucho que se practicaba el ocultismo en Éfeso. Algo que contribuía a esto era que Éfeso era el hogar del templo de la diosa Diana o Artemis, y la estatua de esa diosa tenía palabras misteriosas grabadas en la corona, en el cinto, en los pies, y estas palabras eran conocidas como los escritos efesios, y la gente los veía como palabras mágicas y pensaban que esas palabras tenían mucho poder. Había mucha actividad demoníaca en Éfeso, ya lo vimos en el versículo 12, obsérvenlo de nuevo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hay demonios poseyendo a personas, versículos 13, 15 al 16, hay judíos exorcistas, hay un hombre poseído. En el versículo 19 muchos practicaban la magia, como los vemos, porque queman todos sus libros. Versículos 23 al 41, hay una devoción muy fuerte a la diosa Diana. No podía haber un lugar más oscuro en esa época como Éfeso. ¿Se dan cuenta? En términos espirituales. De los lugares con más actividad demoníaca que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Alguno diría, oye, pues ¿dónde se fue a meter? ¿En qué cueva se fue a meter Pablo? Seguramente ahí no pudo. No. Vean el poder de Dios y su palabra en el versículo 20. A pesar de toda esta actividad demoníaca en Éfeso, Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Noten qué declaración del poder de la palabra de Dios. Es igual que en Hechos 6, acompáñenme ahí por un momento, misma afirmación que vemos en Hechos 6, versículo 7. Aquí recuerdan, va creciendo el número de los discípulos, están en Jerusalén. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Allá adelante en el capítulo 12, misma idea, observen el versículo 24. Noten cómo Dios usa su palabra también aquí. Y noten que son en contextos hostiles. En Hechos capítulo 6 están en Jerusalén, en la cuna de la religión falsa judía, y la palabra de Dios crece. Y en Hechos 12, después de la persecución ahí de Herodes, recuerdan, se desata desde Hechos capítulo 7, y Herodes metió a la cárcel a Pedro, y a pesar de la hostilidad contra la iglesia, Hechos 12, 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y ahora aquí, en Hechos 19, versículo 20, recuerdan, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En ambientes hostiles, la palabra de Dios no fue estorbada. ¿En qué se vio el crecimiento y poder de la palabra de Dios en Hechos 19, 20? En que Dios estaba salvando a muchos en Éfeso mediante su palabra.
¿Cómo lo sabemos? Versículo 10. ¿Qué está pasando en el 10? Así continuó hablando de Pablo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, la palabra es predicada, y versículo 18, y muchos de los que habían venido creían, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos, versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Versículo 20, así crecí, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿En qué se vio el crecimiento, el poder de la palabra de Dios? En que la palabra, al ser predicada, fue creída, a pesar del ocultismo en el que estaban inmersas estas personas. Dios los salvó a través del Evangelio y mostró que realmente los había salvado por el arrepentimiento que ellos manifestaron al estar dispuestos, escuchen esto, a dejar su vida de pecado. ¿Cómo sabemos que dejaron su vida de pecado? Porque fue un dineral lo que quemaron en libros de magia. Noten en el versículo 19 de nuevo, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. No vemos ahí uno que dijera, ¿sabes qué, mi amor? Yo me entregué al Señor Jesús, pero mi vida, diciéndole a su esposa, tú sabes que nuestro patrimonio está en estos libritos. Estos pergaminos nos costaron toda nuestra herencia. ¿Se dan cuenta? Nada de eso. Estaban dispuestos a dejar su vida de pecado. ¿Qué recordatorio? Si realmente Dios te ha salvado, vas a estar dispuesto, a costa de lo que sea, a rendir hasta el último pecado a los pies del Señor. Todavía, claro, vas a luchar con deseos pecaminosos, pero tu mayor anhelo va a ser honrar a Dios, y cuando pecas va a ser dejar tu pecado. Esa es la vida de un cristiano. No es de que, bueno, ya me entregué al Señor, pero este pecadito no, me lo guardo, Señor, aquí no hay problema, yo me lo guardo, todo bien, vamos a alabar al Señor, pero aquí traigo mi bolsita de pecado, ¿no es cierto? No es así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por el Señor, aun lo que en tu vida de incrédulo era lo que más amabas. Como Pablo lo dijo en Filipenses 3, ¿recuerdan? Cuantas cosas eran para mí ganancia, todas sus credenciales, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, ¿recuerdan? Todo eso para mí es basura. Y así es un verdadero cristiano. ¿Sabes qué? Ya vine a los pies de Cristo. Un cristiano piensa y dice, ¿sabes qué? No me importan mis títulos, mis méritos, mis viajes, lo mucho que conozco del mundo, lo que sea. Todo es basura. En el griego skúbalon, excremento. Porque Cristo es tan hermoso que vale la pena dejarlo todo para servirlo como Él quiera. Eso es un verdadero cristiano. Es como recuerden Mateo 13, la perla de gran precio, el tesoro escondido. Ese hombre cuando encontró la perla y el tesoro vendió todo lo que tenía para comprar eso. Y la perla y el tesoro son Cristo. Esa es la verdadera conversión, como lo dice un autor. Dejas y entregas todo lo que eres para recibir todo lo que Él es. Recuerden, Dios es celoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No puedes pretender que sirves a Dios y que te que te comprometes con Él con algún pecado. Decir, sí Dios, pero yo. No, Señor, es todo o nada. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Comparte de tus fuerzas, lo que te quede ahí. Haz lo que quieras y lo que te sobre. No te engañes. Si esa es tu vida y no te importa, y dices, pues yo así, si Dios me quiere, pues que sea así. Yo no dejo esto ni aquello. ¿Sabes qué? Examínate, ¿por qué vas camino al infierno si esa es tu vida? Entonces, aquí vemos conversión genuina. Y no solo eso, sino vemos el poder de la palabra de Dios, que debe motivarte a predicarla, no importa la densidad de la oscuridad espiritual donde estés, sea en Jerusalén con la religión falsa, sea frente a la persecución en Hechos 12, sea en un ambiente de oscuridad en términos de ocultismo. La palabra de Dios es viva y eficaz y no hay obstáculo que sea tan poderoso como para que la detenga. Nada es tan poderoso como la palabra de Dios conforme Dios la hace, la activa en el corazón.
del creyente, de la persona que viene con una fe arrepentida. La semana próxima, si Dios quiere, estudiaremos cómo la palabra supera la religión falsa en el resto de Hechos 19, si Dios quiere. Vamos a orar y cuando terminemos de orar, les pedimos no se vayan, obvio, salvo que tengan alguna urgencia, porque va a pasar el pastor Roger va a pasar a dar la bienvenida a nuevos miembros el día de hoy. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos diste hoy de estudiar tu palabra, de ver lo poderosa que es aún frente a un ambiente demoníaco. Gracias, Padre, por este testimonio tan glorioso, por ver cómo se convirtieron, este ejemplo de arrepentimiento genuino aún en los Efesios, a pesar de lo mucho que habían invertido en su magia, en su pecado, estuvieron dispuestos a dejarlo todo, como una muestra de arrepentimiento genuino, como los de Tesalónica, que dejaron los ídolos para servirte a ti. Gracias, Señor, por instruirnos en cómo enfrentar a alguien que sospechamos que esté endemoniado. Gracias por esta ilustración de David que nos ayuda a ver que a veces puede ser una conducta deliberada, falsa, y que si realmente alguien está poseído, tenemos que encomendarnos a ti, orar, predicarles el Evangelio conforme nos des oportunidad. Gracias porque tú eres el que hace la obra a través de su palabra. Y oramos, Señor, porque en esta mañana si alguien está viviendo todavía una vida de pecado, engañándose, aunque profese ser cristiano, aunque haya hecho una oración, aunque conozca la Biblia de memoria, si no es cristiano, oramos que tu Espíritu abra su entendimiento, que lo hagas ver que si ama su pecado, te pone condiciones, si no ha venido dispuesto a rendir su vida entera a ti, que no se engañe, Padre, como lo vemos en tu palabra, eso no es arrepentimiento genuino. Oramos, Padre, que tu palabra convenza de pecado, salve, fortalezca a tu iglesia para tu gloria. Amén.